La Eurocopa ha terminado con triunfo italiano, como todos sabemos, y hoy en el canal vamos a ver cuál es mi 11 ideal de esta Eurocopa, el cual va a ser difícil de confeccionar. Esto es Ventana Internacional, empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con la pizarra en la mano para ir confeccionando poco a poco el 11 ideal de esta Eurocopa. No quiero que se me vaya muy largo el vídeo. Ya decimos, vamos a empezar evidentemente por la portería, y aquí yo creo que es la posición más clara que tenemos dentro de este 11 ideal, y es precisamente el jugador, el mejor jugador nombrado por la UEFA del torneo, Gigi Donnarumma. Es verdad que de primeras me pareció un poco raro, una decisión un poco rara, sí, que nombraran allí Donnarumma como mejor jugador del torneo, pero conforme han pasado las horas, cada vez he ido reflexionando un poquito más y lo veo cada vez más lógico dentro de un europeo donde no ha tenido un jugador claro, un cabecilla que haya tirado de su selección, que haya hecho una actuación primorosa por encima de todos los demás. No lo ha habido. Pues ahí es verdad que hay que elegir a un jugador, sobre todo que ha llegado a los finales de la competición. Y si hay alguno que ha sido decisivo para el título de Italia, es Gigi Donnarumma. Ya no solo en las dos tandas de penalti que le dio acceso a la final y al campeonato contra España y contra Inglaterra indistintamente, sino también por actuaciones muy específicas en los encuentros, por ejemplo ante Austria, ante Bélgica en una de las paradas del torneo, si no la mejor, sin duda, que me parece la que le realiza a Sterling. Yo creo que Gigi Donnarumma puede ser seguramente el mejor jugador del torneo, y tampoco es muy raro que la UEFA lo elija. He cambiado de opinión, evidentemente, y evidentemente es el mejor jugador, el mejor portero de toda la Eurocopa, y por eso está en el 11. Vamos al lateral derecho, que como veis es Dumfries, el lateral derecho de neerlandés, que pese a caer en octavos de final, su actuación en los tres primeros partidos de la fase de grupos fue primorosa. Nadie lo esperaba, fue uno de los nombres clave de esa fase de grupos, y aún así, ante la falta que ha habido de un lateral derecho que también marcaba las diferencias realmente, creo que se merece ser el lateral de esta Eurocopa, porque en el lateral derecho ha habido poco destacado, por así decirlo, no jugadores muy destacados. Es verdad que Walker ha hecho un buen torneo, pero también ha jugado como tercer central por la derecha, y es un grandísimo corrector, un grandísimo defensor en ese aspecto, pero creo que como lateral en un 4-3-3, que es lo que vamos a dibujar, debe ser Dumfries, porque en el lado izquierdo sí que ha habido mucho donde elegir, pero nosotros hemos elegido a Joachim Mæhle. Hemos elegido al danés porque nadie esperaba su Eurocopa, porque es verdad que ha jugado de carrilero, pero lo estamos poniendo de lateral. Aquí hemos hecho trampas, pero bueno, me lo vais a permitir. Ha sido una Eurocopa primorosa, tanto en números, asistencias y goles, y sobre todo también en influencia dentro del juego danés, dentro de que ha sido la revelación de la Eurocopa. Dinamarca, pues seguramente la mayor revelación de la selección revelación es Joachim Mæhle, el jugador de la Atalanta. Aquí bien podía haber entrado Luke Shaw. Me parece que su Eurocopa es tremenda, su temporada es tremenda. Spinazzola, que es verdad que se pierde semifinales y final, pero su influencia en el juego italiano hasta ese punto había sido espectacular, uno de los jugadores más influyentes en el esquema de Mancini. Y seguramente no volvemos a ver a la gran Italia que hemos visto en los primeros partidos, y no la vemos en las semifinales y en la final también, porque no está Spinazzola. Pero bueno, ahí habíamos podido poner a cualquiera de los tres. Hemos decidido por Joachim Mæhle. En el centro de la defensa, Harry Maguire, y vamos a ver si lo podemos sacar, Leo Bonucci. Bien, podríamos haber puesto aquí línea Bonucci. No quería que esto fuera un monopolio italiano, quería darle un poquito de variedad. Por eso hemos metido tanto a Maguire, que ha sido yo creo que el defensa más destacado de Inglaterra, como a Bonucci, que yo creo que ha sido también el defensa más destacado de Italia, aunque Chiellini es verdad que quizá en la final está mejor, pero ha sido el defensa más regular, el que no se ha perdido casi ningún partido, y evidentemente la influencia de Maguire en Inglaterra es tremenda, porque ha sido una selección que ha encajado poquísimos goles, y la influencia de Bonucci como jerarca, como jugador capaz de batir líneas y de superar líneas de presión a la hora de sacar el balón, ha sido excelente. Vamos ya dentro del campo. El pivote dentro del campo de tres va a ser Jorginho. Bien, hemos podido elegir a Jorginho para darle a este equipo un poquito más de juego, un poquito más de tempo, un poquito más de ritmo de balón. O hemos podido elegir a Declan Rice, que también ha sido uno de los mediocentros, y también Calvin Phillips, evidentemente. Cualquiera de los dos ingleses podía haber entrado aquí en un perfil quizá un poquito más de equilibrio, como ha tenido Inglaterra en toda la Eurocopa. Pero hemos decidido a Jorginho porque es el metrónomo, el tempo de la selección campeona de Europa, y que evidentemente ha cuajado una temporada impresionante. Es verdad que falla el penalti
uno de los penaltis decisivos en la final, el que le podía haber dado la victoria a Italia, y tiene que ser Donnarumma el que le pare el suyo a Bukayo Saka. Pero al final, dentro del entramado y el juego que ha venido desarrollando esta Italia de Mancini, no se entendería sin la figura de Jorginho en esa base. O sea que me parece fundamental para haber visto esta faceta de Italia en esta Eurocopa. Højbjerg, es verdad que aquí también podíamos haber metido a Verratti, que ha hecho una gran Eurocopa, pese a que entres en el tercer partido de la fase de grupos contra Gales y ya se mantenga quitándole el sitio a un genial Locatelli. Hemos querido también elegir a Højbjerg, ya te digo, por darle un poquito más de otros colores a este equipo, y evidentemente Højbjerg no desentona. Ha sido desde luego el motor en ese centro del campo de Dinamarca, de una Dinamarca muy de ida y vuelta, que se juntaba mucho en poco terreno de juego para combinar, luego se alargaba y era muy vertical. Højbjerg, igual que en el Tottenham, es jugador fundamental en ese equipo. Y Pedri, ¿qué decir de Pedri? La Eurocopa de Pedri es sensacional, es seguramente el mejor jugador en clave española de toda la Eurocopa, y además ha sido nombrado mejor jugador joven del torneo. 18 años, con no sé cuántos partidos a su espalda, ahora los Juegos Olímpicos. La actuación de Pedri es sensacional. ¿Por qué también lo ponemos aquí? Porque el Pedri del Barça en esta selección ha sido mejorado. Hemos visto una versión mejorada de Pedri, ha mejorado lo que ya esperábamos de él, bajo mi punto de vista, y yo creo que debe estar aquí sí o sí Pedri, que seguramente es el único español que representa a España precisamente en este 11 ideal del torneo. Vamos con el extremo izquierda, Raheem Sterling. Dentro de que la temporada de Raheem Sterling no ha sido del todo lo esperado por la calidad del jugador y por evidentemente por el caché del jugador del Manchester City, que ha intercalado bastante más la suplencia que la titularidad en el conjunto de Pep Guardiola. Su Eurocopa es tremenda, su Eurocopa le confirma como el mejor jugador ofensivo de la finalista de Inglaterra, mucho más que, creo que, un poquito más que Kane. Yo creo que ha tenido más influencia Sterling, y sobre todo también es como el caso de Pedri. No esperábamos esta versión de Sterling, quizá incluso esperábamos que fuera incluso suplente dentro de la gran amalgama de jugadores y de materia prima que tenía Gareth Southgate en 3/4 de campo. Vamos con el extremo derecha, Federico Chiesa. Federico Chiesa ha sido una historia más o menos de superación en esta Eurocopa. Entró como suplente, entraba como suplente en los primeros partidos, en la fase de grupos no fue titular por encima del Domenico Berardi, y a partir de ahí fue adquiriendo minutos de mucha calidad cuando salía al campo. Fue el jugador desencadenante de la remontada final ante Austria. Además metió el gol que forzó la tanda de penaltis ante España. Empezó ya a ser titular en la banda derecha, y con mucha libertad por dentro, a partir del partido de cuartos de final, y ha sido esa nota individual que sí que es verdad que le daba brillo y genialidad al juego de Italia, cuando tal vez ese entramado de pases verticales y a mucho ritmo no le servía a Italia. Cuando su estilo no funcionaba, Chiesa era el verso libre, y era lo que sí funcionó en Italia. Por último, sin querer alargarme mucho, arriba quizás una decisión polémica, Patrick Schick por encima de Cristiano Ronaldo, por encima de Lukaku, por encima de Harry Kane. Sí, a ver, sobre todo aquí estoy primando en el 11 ideal también un poquito la sorpresa, ¿no? Es en plan, podríamos esperar esto de Patrick Schick, ser casi el máximo goleador de la Eurocopa, porque lo ha sido Cristiano Ronaldo porque ha dado una asistencia más que Patrick Schick, no por otra cosa, sino los dos hubieran quedado igualados a 5 goles. Me parece que el gran hacer también de República Checa, sobre todo llegando a cuartos de final, hay que recompensarlo de alguna manera, y es mostrando en este 11 ideal a un jugador de su equipo, y Patrick Schick ha sido decisivo, 5 goles, la fase de grupo. Es verdad que República Checa no accede tal vez como no clasifica como lo esperado, conforme venía la selección, que venía en un gran momento de formas, clasifica como tercera y al final hace la machada en octavos de final, eliminando una Países Bajos que llegaba impresionante a un nivel de forma y de resultados tremendo. Entonces yo creo que la figura de Patrick Schick es la figura más relevante dentro del conjunto checo, más allá de lo que se podía esperar también de hombres como Tomáš Souček, que llegaba a hacer una gran temporada en el West Ham, o de otro tipo de jugadores que quizá esperábamos un poquito más. Pues Patrick Schick, tanto en el apartado goleador como en el apartado general y emocional de la República Checa, ha tirado de los suyos. Y yo creo que este 11 ideal, es verdad que hay posiciones polémicas, es de lo mejor que podemos ver en esta Eurocopa. Lo bueno es que nos permite elegir mucha cantidad de jugadores, hay muchas posibilidades, y eso es lo bueno a la hora de hacer un 11, que sea poco previsible y que cada uno tengamos el nuestro. Bueno, y hasta aquí este vídeo especial, y que cierra también un grandioso torneo como ha sido la Eurocopa 2020. Ya lo hemos dicho, es de los torneos de selecciones que más nos ha cautivado, sobre todo por la emoción que ha habido en muchísimos de sus partidos, más que tal vez por el juego
juego desplegado que, si bien la igualdad se está imponiendo en el fútbol, es verdad que nos permite ver grandes lujos en la mayoría de los encuentros. Y es así como llegamos a este 11 ideal, que, como hemos repetido también, ha sido difícil de confeccionar, pero porque tampoco ha habido jugadores que realmente destacaran sobre otros. Es evidente que la portería estaba clara con Gigi Donnarumma, los defensores también, pero sobre todo también en la parte ofensiva había ciertas dudas, igual que se tuvo ciertas dudas a la hora de asignar el MVP del torneo como para Gigi Donnarumma, un portero, lo cual me alegra bastante, pero también es verdad que es extraño porque no suele ser un portero, y eso también indica la falta sobre todo de jugadores geniales, de genialidades, de jugadores que realmente ganen partidos y lideren una selección que ha tenido este torneo. Está el ejemplo de Pedri como un jugador joven más valorado de todo el torneo con España, que la verdad es que puede ser el más claro. Y nada, hasta aquí ya decimos, llega este torneo, esta Eurocopa 2020 que nos ha cautivado. Con respecto al 11, dejar comentarios si tenéis también algunas alternativas para este 11 ideal, que seguro que las tenéis porque hay muchísimos candidatos. Ya digo, dejar un me gusta en el vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal, como siempre digo, si os gusta el contenido, claro, si no, evidentemente es tontería, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.